Esto es Siempre hará falta pensar, una mirada filosófica a la educación actual. Soy Natalia Gutiérrez y te invito a cuestionar juntos. Bienvenidos a la segunda temporada de Siempre hará falta pensar, agradeciendo su atención, su tiempo y con mucha emoción por estar de vuelta con ustedes. Les quiero presentar estos nuevos episodios. Hay cambios en la forma, en la música, nuevos invitados, pero la finalidad es la misma: servirnos de la filosofía para hacer una búsqueda que nos permita que la educación alcance su objetivo humano. Y para empezar, tenemos una continuación. En el episodio 20 empezamos a tocar el tema de educar para la libertad desde la filosofía de Platón. Usamos la alegoría de la caverna para ilustrar el rol del maestro, entender lo que se llama la búsqueda de la verdad y emprender un camino de acostumbrarnos a la luz, a mirar las cosas tal como son. Si no lo han escuchado, se los recomiendo mucho. Y hoy tenemos de vuelta a la misma invitada, a Silvana Mesa, para seguir explorando el tema, ahora de la mano de Aristóteles, Arendt, Montessori, Freire y de una visión que va mucho más allá. Silvana tiene 25 años de experiencia como docente y directora académica y actualmente es creadora de contenido educativo. Bienvenida de vuelta, Silvana. Muchas gracias, pues muy feliz aquí con estos autores que nos rebasan y que nos vamos a atrever a citar de alguna manera y a hablar de todas estas ideas. Y que nos dan mucho de dónde explorar, de dónde cuestionar, de dónde dirigir nuestras vidas, sí. Cómo regir nuestras vidas, qué es lo que hace valer nuestras vidas y qué es lo que merece la pena vivir, ¿no? Totalmente. Antes de entrar de lleno en el tema, te invito a que si te interesan estos temas, le des clic en seguir o en suscribirte según donde estés escuchando, hagas clic en la campanita y pues también puedes seguirme en redes sociales como Natalia Gutiérrez Edu para que sigamos en el diálogo y que no te pierdas ningún episodio de lo que viene. Ahora sí, el punto de partida. Silvana, cuando entramos a un salón de clase y preguntamos qué es la libertad, la respuesta inmediata casi siempre es hacer lo que yo quiera. Es una respuesta muy adolescente, es casi un grito contra los límites que hay en casa, pero ¿qué pasa cuando esa visión se queda estancada en el adulto? Pues es una visión muy malentendida, idealista, que todos pasamos por esa época de decir lo que yo quiero, ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero tomar mis propias decisiones. En un momento de la vida todos lo hacemos y queremos que nadie intervenga, queremos que nadie nos ponga límites, empezamos a cuestionar a los mayores, empezamos a pensar que sabemos más que los mayores y que los mayores están anticuados y que no son modernos y que no están actualizados, que las ideas obviamente se empiezan a contraponer entre generaciones, pero hasta cierto punto es un proceso muy natural, ¿no? Seguramente nuestros papás, nuestros abuelos le dijeron lo mismo a sus papás y nuestros papás les dijeron lo mismo a sus papás y nosotros alguna vez también quisimos sentir ese sentido de libertad. Pero la libertad es un concepto mucho más profundo, es algo que tiene que racionalizarse y tiene que guiarse, tiene que aprenderse. La libertad, pues no podemos decir que sea absoluta, porque nadie es absolutamente libre. Hay limitantes en todo. Hay limitantes en la salud, hay limitantes en lo económico, hay limitantes que parecen responsabilidades y pues definitivamente nadie puede gozar de una libertad absoluta. Todo el mundo respondemos a alguien. La libertad ahorita pensando en la libertad, hay diferentes autores, diferentes personas durante la historia que han dicho esta frase que es muy idealizada, que ha sido muy romantizada y que yo me acuerdo que una de las personas que primeramente dijo esta frase fue Jesús, que la verdad
te hará libre. La verdad te hará libre. Y después se le atribuyó a muchos otros autores, políticos y otro tipo de gente que dijo, yo la dije también, ¿no? Entonces, pero sí, desde ese sentido religioso de la fe, la verdad no, para Jesús no es una proposición, pero tampoco no es un sistema doctrinal, ni es un conocimiento neutral de la realidad, ¿no? Sino que la verdad es más bien relacional, se conoce permaneciendo en su palabra. No se posee. No se posee, es personal y él mismo se identifica como la verdad. Él mismo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, la verdad es alguien aquí, en este sentido, en el sentido de la fe, es alguien a quien se sigue. Esto es una revelación de la realidad profunda del ser humano. Y cuando Jesús habla de la verdad, él habla de una condición real del ser humano, su dependencia del pecado y su necesidad de liberación. Qué padre que lo traigas justo en la introducción, porque yo lo había puesto para concluir. O sea, después de todos estos pensadores, yo había pensado precisamente en el Evangelio de Juan, donde Jesús dice, la verdad nos hará libres. Exactamente. En cómo la educación precisamente nos prepara para descubrir esta verdad. Entonces, me encanta que lo traigas a flote ahorita. Ahora, la libertad lo siento como un concepto muy abstracto, porque así como tal, la libertad no podemos señalar hacia una cosa y decir eso es libertad. O sea, sabemos que existen las personas libres, que significa no es un esclavo. Sabemos que existen los actos libres que hacemos porque tomamos una decisión de hacerlos, que a lo mejor no nos encantan, no estamos súper convencidos, pero entre las opciones que teníamos elegimos esa. Y entonces ahí hay un ejercicio de libertad. ¿Qué nos puedes decir en ese ámbito? En el ámbito de la fe, podemos decir que este sentido de hacer lo correcto o no hacer lo correcto, lo identificamos nosotros como pecado, ¿no? Entonces podemos decir que la persona que peca es el esclavo. Es el esclavo de lo que no quiere ver. Es el esclavo de lo que no quiere revelar, es su dependencia a ese pecado y su necesidad, eso, de la liberación de ese pecado. ¿Cómo te liberas de ese? Sí, de eso que tú sabes, lo que en solo tú filosofía sabes. llamaríamos el vicio. O sea, el vicio, exactamente. Bueno, aunque el vicio sí es una elección, sí conlleva el que sabes que está mal y como que ya lo quieres hacer, pero esta parte de no puedo separarme de mis emociones, de mi parte sensible que me empuja a hacer algo que yo probablemente no quiera hacer, pero a lo mejor ni siquiera me detengo a pensar si lo quiero o no lo quiero hacer. Y entonces ahí ya está afectada mi libertad. Sí, lo que nosotros podemos, a lo mejor pudieran identificarse como nuestras cadenas internas, ¿no? Porque tú te puedes escapar de la verdad. ¿Cómo era? Era un pensamiento que decía, tú te puedes escapar de todo menos de tu conciencia, ¿no? Sí. Entonces tu conciencia te va a juzgar, tu conciencia te va a perseguir. Entonces ahí, pues obviamente todo el mundo busca un camino de liberación. Ahí en este punto de vista que es el camino de la fe, ¿no? Y me gusta porque precisamente nos lleva al punto de la libertad como dos experiencias distintas. La experiencia interna, que es libertad de mí mismo, libertad de mis ideas, libertad de mis emociones, el yo poder tomar decisiones para mí, y libertad
externa, que es el que los otros me puedan llegar a limitar, el que los otros puedan poner barreras. Y entonces entra la pregunta, por ejemplo, me viene mucho a la mente esta película sobre Mandela con Morgan Freeman y Matt Damon, que se llama Invictus, precisamente basada en el poema, de que su experiencia en prisión, porque Nelson Mandela estuvo preso muchos años, como él nunca pierde esa libertad interna, a pesar de que pues está preso. Y me conecta mucho con lo que estás diciendo, porque precisamente al tú estar regulado internamente, tienes esa libertad. Sí, la libertad es la verdad que tú vives, te va a liberar desde adentro, ¿no? Y en ese caso, por ejemplo, de Mandela tenía las ideas bien puestas, él tenía sus ideales y prevalecieron durante todos los años que estuvo preso. Uh-huh. Y aquí, o sea, entonces el quitar obstáculos externos viene a ser un mito para la libertad, ¿no? O sea, obviamente tiene que haber una justicia. Hay obstáculos externos que no deben de existir, pero hay obstáculos externos que a lo mejor nuestros alumnos llegan a ver como un obstáculo real y que no necesariamente lo es. ¿Cómo es que la libertad no es quitar reglas, no es quitar límites? No, la libertad es un punto de madurez. Uh-huh. Es un punto de madurez en donde, por ejemplo, Aristóteles desarrolla el concepto, ya nos vamos un poquito más adelante, Aristóteles desarrolla el concepto de libertad como un derecho, no como un derecho abstracto, ni como ausencia de esas restricciones o reglas o lineamientos, sino como una condición ética ligada a la razón, la elección y la virtud. Qué bonito. Sí. Sí. La elección y la virtud. Entonces, y la virtud no la enseña si no hay una regla primero. O sea, sí puede ser la elección de una persona que nunca ha crecido en esta virtud, que nunca ha tenido el ejemplo de esta virtud, el decidir desarrollarla, pero nosotros en el ámbito educativo, nuestro jale es precisamente poner los medios para que se logre dar esa virtud, la que sea. Y entonces tiene que haber una regla. No vas a decir mentiras. No vas a hablar cuando el maestro hable. No, cualquier cosa, porque si no, no se va a lograr nada. Una persona sin límites, sin reglas, pues en muchos contextos podría considerarse un abuso. No es una persona libre, es una persona esclava. Sí, la libertad se realiza en la acción racional bien orientada. Eso es lo que los alumnos a veces les cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Porque empiezas a hablar de libertad y inmediatamente es irme solo a hacer lo que yo quiera y entran en una fantasía, ¿no? Sí. En una fantasía completa en donde empiezan a decir ir a donde yo quiera, hacer lo que yo quiera, que nadie me mande, que con quien yo quiera, a donde yo quiera, y se olvidan que todavía son dependientes intelectuales, dependientes económicos, dependientes de todo. Todavía no son completamente ellos unas personas responsables que puedan ejercer su libertad en un sentido intelectual. Entonces, pues Aristóteles decía que la libertad es una acción libre cuando es voluntaria. Sí, porque tenemos, por ejemplo, el animal. El animal sigue sus instintos. Nadie le dice que no lo haga. Vaya, si el animal no está domesticado, así va a ser. Un animal no domesticado sigue sin ser libre. Al vivir en sus instintos no tiene una libertad tampoco. Entonces, esta parte yo siento que tendría mucha relevancia en una discusión con alumnos, pero el animal no es libre, al final de cuentas. Puede ir a donde quiera, pero está condicionado por su instinto. Sí, no tiene una razón. Uh-huh. No se rige por la razón. No es capaz de ordenar, de decir, esto que siento, esto que quiero, lo voy a poner secundario a
No puede discernir Ajá. las acciones que hace o cómo vive, de qué manera vive. No puede tener, no sigue ciertos valores, ¿no? Es un animal que es instintivo y en el caso que nosotros lo conocemos, un perro pues es domesticado y es completamente sometido, porque sí los queremos mucho, pero pues en realidad los sometemos, los entrenamos, los trabajamos, entonces no es una completa libertad. Y si me das problema te vas al patio y si... Exactamente. Entonces, el concepto clave de la libertad aristotélica es la elección deliberada. Lo que tú quieres. No es un deseo puro, no es un impulso, no es tu voluntad. La elección se da cuando el intelecto discierne, delibera sobre la situación, sobre los medios. Cuando el deseo se somete a la razón. La razón somete el deseo. Sí. Y eso es, por ejemplo, cuando nos ponemos a dieta, ¿no? Nos ponemos a dieta y el nutriólogo te manda una cantidad de cosas y dices, híjole, lo tengo que llevar y lo tengo que llevar. Y pues lo empiezas a llevar por necesidad, porque lo necesitas, porque ya no se puede mantener tu condición física, y ahí es donde la razón somete los deseos, ¿no? Sí, como por ejemplo yo ya en la mañana tuve una recaída porque comí café con pan, ¿no? Entonces, pues ya caes, ¿no? Pero bueno, es finalmente una elección. Pero es esta parte dice, yo sé qué es lo que tengo que hacer, yo sé cómo lo tengo que llevar, yo sé lo que me hace bien, yo sé lo que me hace mal, pero lo voy a hacer. Y es esta parte de ya sucedió y cuesta más regresar, porque no sé por qué la voluntad funciona de esta forma, pero tienes la capacidad de decidir, ok, vamos de regreso. Vamos de regreso y bueno, acepto la consecuencia, o sea, definitivamente no estoy logrando lo que se supone que quiero lograr, a quien quiero engañar. Sí, ¿no? sí. Y pongo en ejemplo esto de la alimentación, bajar de peso, porque es de las cosas más difíciles que hay. Sí. De verdad, es de las cosas más difíciles que hay el bajar de peso. Hay una edad, hay una temporada de la vida en donde es muy fácil, pero conforme te empiezan a caer los años encima, de verdad se vuelve algo súper difícil. Pero siento que en este ejemplo y en muchos, entre más te tardes en decidir poner un orden, entre más te tardes en decidir volver a encaminarte hacia un fin que tienes, más difícil va a ser. Y puede ser en poner orden en cualquier cosa. O sea, por ejemplo, poner orden en mi casa, poner orden en mis finanzas, poner orden en cualquier área de la vida, en la salud, en lo que sea. Entre más lo pospongas, más difícil va a ser. Más difícil va a ser. Y sí, se requiere prudencia. Definitivamente se requiere prudencia, se requiere la razón para poder, la aceptación y el conocimiento de tus límites. Sí. ¿No? Porque a lo mejor la libertad dicen es voy a hacer lo que yo quiera, sí, pero ¿qué es que hacer lo que tú quieras? ¿Qué es lo que tú puedes hacer? Dentro de eso que tú le llamas hacer lo que tú quieras, ¿qué es lo que sí puedes hacer? ¿No? Porque, por ejemplo, en el tema de los alumnos, hacer lo que yo quiera, ¿como qué? Como no llegar a tu casa. O a clase. No llegar a clase, no hacer lo que se te pide, no hacer lo que es conveniente para ti, no comer, porque los vemos comer unas cosas Flaming Hot a las 7 de la mañana y bueno, le duele a uno la panza. O sea, todo eso, la libertad que ellos pretenden está muy alejado de la prudencia, está muy alejado de la razón. Entonces, trabajar con ellos este tipo de concepto de libertad, pues no es fácil para muchos. La libertad no se pone a la norma moral.
y la virtud no limita la libertad, ¿no? Son dos ideas que les cuestan trabajo. La virtud no limita la libertad. El que tú seas una persona disciplinada no quiere decir que vas a ser una persona esclava, ¿no? Estás trabajando por ti. Una persona que trabaja en sus virtudes es una persona que actúa conforme a la razón, que elige, toma sus decisiones con facilidad precisamente porque está pensando y no se rige por esas pasiones desordenadas o nada más por sus pasiones, ¿no? No que las pasiones sean tan desordenadas, sino que te dejes ir por tus pasiones, pues no. Sí, que están ahí para algo no y que al eres final libre. te pueden ayudar, pero las tienes que ordenar, las tienes que discernir, tienes que asegurarte de que te lleven a donde quieres llegar. Y se forma con hábitos, con la formación de hábitos, con un modo estable que debemos aprender a hacer, que se fortalece sí con repetir las cosas que son correctas, ¿no? Eso me llama la atención porque sí la rutina se puede volver pesada, sí se puede volver, pues no sé si esclavizante, yo creo que sería muy drástico decirlo así, pero ok, tiene que llegar un momento en el que digamos, esta es mi rutina, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, lo que Mis pasa es que la hábitos- rutina enriquece y alimenta la disciplina. Ajá. Entonces decir, ok, ¿hacia dónde quiero ir? Esta es la rutina que necesito para ir a donde quiero llegar. Y si no, pues hacer ajustes. Definitivamente es algo que se tiene que ir ajustando. Pero el tema del desarrollo de hábitos a mí me parece una genialidad para ir paso a paso, poco a poco, alcanzando metas sin que se vuelva como escalar el Everest. Sí, tienes que ir poco a poco. Poco a poco. Tienes que ir poco a poco. Obviamente hay un concepto de que precisamente también creado por Aristóteles, que es la eudaimonía, que es la búsqueda de la felicidad conforme al crecimiento, el alimentar, el cultivar las virtudes y tener una vida lograda conforme a esa disciplina, conforme a esos principios que te hacen ser una mejor persona, eligiendo los medios adecuados y con el fin de tener una vida buena. Una vida buena no necesariamente tienes que tener objetivos imposibles, inalcanzables. Ahora, por ejemplo, que se maneja tanto esto de la mercadotecnia, del dinero, del consumismo, en estas épocas de los regalos y de todo esto, pues lo más simple es lo que te hace más feliz. Sí. Lo más sencillo es lo que te hace feliz y cuando pasamos, por ejemplo, con momentos difíciles en familia, de enfermedades, de problemas familiares, de que los hermanos no se ponen de acuerdo, de que un fallecimiento y se pelean por la herencia, de que muchas cosas, y entonces caes en cuenta que pues una vida sencilla, una vida sin problemas, una vida con salud, es una vida buena y una vida por la que hay que agradecer. Sí. Y que hay que trabajar por esa vida que sin lujos, no necesitas, una vida buena no es necesariamente hablando de tengo todos los lujos que yo quiero o compro todo lo que yo quiero. Soy feliz con lo que tengo. Aprendo a ser feliz con lo que tengo. No necesito más. Y si se da más, pues qué padre. Y qué que bueno. No es desde un conformismo, no es desde o sea, entiendo esta parte de estamos en una profesión que suele ser muy precarizada y no se trata de decir, pues con un trabajo, o sea, lo que salga y la hago. Sabemos que la mayoría de los maestros en este país no pueden con un solo trabajo. Entonces, o sea, sí, pero esta parte de no necesito traer X marca, no necesito, o sea, se puede tener una buena vida, una muy buena vida,
sin concentrarse en la parte consumista de las cosas. O sea, sí es necesario un ingreso, pero no es necesario llegar a un nivel impagable que te va a endeudar, que te va a meter en broncas, que etcétera, porque no te va a dar libertad, no te va a dar felicidad, no te va a dar nada Sí, positivo. ahorita en la actualidad tener una vida nueva es no tener deudas, por ejemplo. Es una vida ideal. Ahí a cuántos hablamos y platicamos de quiero pagar mis tarjetas, quiero terminar mis deudas, quiero no deber nada. Con eso, ya ahorita es una vida nueva, Sí. una vida buena, perdón. Entonces, sin grandes pretensiones, pero aún así, pues vemos a mucha gente joven que dice, pues para mí la vida buena es tener súper lujos y tener súper El carro, la casa, carro y súper, o Sí. sea, cosas materiales que pues finalmente no te las vas a llevar a ningún lado, ¿no? La bolsa. Antes los faraones sí se iban ahí, les echaban en el hoyo todo lo que ellos consideraban que iban a necesitar En el otro en el mundo. otro mundo, en la otra vida, pero pues ya pasaron los 2000 años, los desenterraron y ya vimos que ahí siguen las cosas, ¿verdad? Pero pues el faraón no está. Entonces no se va, no te llevas nada al final. Pero también es como una secuencia de vida, ¿no? O sea, todos cuando somos muy jóvenes obviamente somos ambiciosos, queremos, tenemos ideales, tenemos pues metas fantásticas a veces, en donde también lo buscamos. Y creo que hace falta este discernimiento de decir, o sea, volviendo al punto, no es un conformismo, es un discernimiento. En el punto de decir, esto me hace libre, esto me hace feliz, esto lo necesito o no. Y entonces, por ejemplo, no sé, si alguien tiene la ambición de crecer en su carrera, pues qué padre, es algo bueno. Ah, pero ¿a costa de qué? A costa de tu salud, a costa de, pues a lo mejor hay que, pues no sé, volver a plantear las cosas, o sea, ¿qué cambios necesitas para que esto sea bueno? O si de plano no va a ser bueno, nunca mejor dejarlo ir. No, y a todos nos pasa porque, por ejemplo, pues los padres de familia que se la pasan una vida trabajando, trabajando a costa de su salud incluso. Y muchas veces sin el resultado O, que o sí, esperan. o sí. Ajá. Y logras una familia, y logras una casa, y logras un carro, y logras cambiar de casa, y luego logras cambiar de carro, logras sacar a tus hijos adelante. Y al final de la vida, yo creo que a lo que nadie está preparado en la vida es que cuando los hijos se van. Cuando los hijos se van, porque los educamos a que van a hacer su vida. Pero los papás se quedan. Y qué duro es para los papás cuando los hijos se van. Y convencerse, trabajar esa idea de que los hijos también tienen que vivir su vida como la vivimos nosotros. Y de que son libres de vivirla como ellos escojan y como ellos quieran. Entonces ese sentido del abandono, el síndrome del nido vacío, todo esta soledad que empieza a quedar después de una vida de trabajo es dura también, ¿no? Entonces, sí lograste, pero no te preparaste para ese momento. O sea, sí, porque tienes a tus hijos durante mucho tiempo, durante muchos años, pues dependientes de ti y tú eres la persona que está resolviendo, pero y lo vas logrando y lo logras. Y finalmente lo logras porque se logran los hijos. Pero luego los papás, que se van los hijos. El que te queda. Y que me queda y ya se fue y todo se como que se difuminó, se esfumó, se fue. Y vuelven los papás a tener una libertad que no tuvieron durante 30, 40 años. Y se caen. Porque basamos nuestra vida en el ser los proveedores, los resolvedores de problemas, hasta un punto en donde ya no te necesitaron y luego hasta donde llegó todo. Ahora gozas
Es una transición difícil porque vuelves a recuperar esa libertad que tenías antes de tener hijos. Ujú. La recuperas, Y ya no sabes qué pero hacer ahora con ya ella, no ¿no? sabes qué hacer con ella. Sí. Ahora ya no sabes qué hacer con ella y viene el momento difícil en donde pues ya empieza, se junta con los circunstancias, digamos, de la edad, ¿no? Circunstancias de la salud de la edad en donde ya enfrentas otra realidad y ya eres un adulto. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen tus apellidos? ¿O quiénes fueron esos antepasados que llegaron al noreste de México hace siglos? Todos tenemos una historia que merece ser contada, pero a veces el rastro se pierde en el tiempo. Encontrar raíces no siempre es fácil. Por eso nace Casa Raíz, un espacio dedicado a la investigación genealógica y al rescate del patrimonio histórico de nuestra región. No se trata solo de nombres y fechas en un papel. Se trata de entender quiénes somos a través de los que estuvieron antes que nosotros. En Casa Raíz te ayudan a reconstruir tu árbol familiar, a rescatar historias olvidadas y a valorar el legado cultural de Nuevo León, Coahuila y todo el noreste. Ya sea que estés buscando un antepasado específico o quieras profesionalizar tu propia investigación, aquí tienes un aliado en la gestión sociocultural. Tu linaje es la base de tu identidad. Dale vida a tu pasado. Visita a Casa Raíz en redes sociales a partir de los enlaces que tenemos en la descripción y empieza hoy mismo el viaje hacia tus orígenes, porque para saber a dónde vamos, hay que recordar de dónde venimos. Ahora, en todo esto, algo que me viene mucho a la mente es el tema del condicionamiento, porque lo usamos mucho precisamente para como excusar la parte de los cambios que no hacemos o las cosas que seguimos perpetuando. ¿Cómo hoy explicamos al hombre, por ejemplo, a partir de su genética, de su entorno, de sus traumas? Pero si todo es condicionamiento, entonces la libertad es una ilusión. ¿Hasta dónde sí, qué tanto no? Bueno, lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, la realidad hay muchas realidades y hay varias realidades que son manipuladas por muchos agentes. La diferencia entre lo que es la libertad y la propaganda. La libertad exige una capacidad de juicio, un acceso a la información y posibilidad real de disentir, pero la propaganda busca orientar la percepción de la gente y condicionar las decisiones que vayan a tomar. Estaría genial hacer un episodio sobre educar para democracia en la 3ª temporada. Es que de uno va saliendo otro. Sí. De uno va saliendo otro. Entonces, sí, esas realidades que nos modelan. Y es que, por ejemplo, ahorita hay un tema muy fuerte que yo creo que nos ha pasado a todos, que de repente yo he dejado últimamente de ver TikTok porque ya me estaba yo confundiendo con cuáles videos eran ciertos y cuáles eran de inteligencia artificial, porque ya son tan buenos que te confundes. Sí. O sea, dices, no, primero lo ves, luego lo ves una segunda vez y dices, no, es que esto no puede ser. Primero te impresiona, luego lo ves y dices, no puede ser, y luego la tercera vez dices, ¿por qué? Sí, ya no, puede ser real y ya no lo crees, y entra todo este tema de, pues qué padre que lo estamos cuestionando, algunos, no creo que la mayoría de las personas esté cuestionando lo que ven, espero que sí, pero esta parte de, ¿y entonces en qué voy a creer? Y el argumento que se ha usado aquí también en México de, pues es que ese video puede ser inteligencia artificial. El video del policía agrediendo a una persona en una protesta fue inteligencia artificial. ¿Quién dijo? O sea, te entra aquí todo el argumento en contra también de la justicia, de la verdad. Entonces,
está complejo. Sí, es un tema que está modelando la realidad de mucha gente, porque mucha gente son las personas que están continuamente en el celular, en el Instagram, en el TikTok, en la sala de espera de los consultorios médicos, por ejemplo, esperando el camión. Tú donde quiera que voltees a ver, la gente está viendo su celular. A donde quiera que vayas en todo momento. Mi primer libro de este año fue El diario de Ana Frank. Lo quise volver a leer. Y fue una cosa impresionante como esta niña que está encerrada con su familia, sabiendo que si los pescan, pues ahí se acaba todo, y que así sucedió. Ellos se podría decir que no tienen nada de libertad, o sea, porque no pueden salir de este anexo donde viven. Y en realidad es una niña muy libre. O sea, a mí me sorprenden en muchos de sus escritos porque tiene una madurez que, bueno, yo no tenía a su edad. Pero aparte, se la pasa estudiando por gusto. Ella, o sea, cualquier maestro yo creo que ahorita lo lees y dices, ¿cómo que esa niña se ponía a estudiar francés y latín y no sé qué tanta cosa leía? Y mitología, le gustaba mucho la mitología por gusto, porque ella no quería retrasarse en la escuela. Y al mismo tiempo tiene esta libertad intelectual muy superior a algunos de los adultos que vivían con ella. Que bueno, es lo que ella cuenta, ¿verdad? Pero sigue siendo impactante este aspecto de que los adultos llegamos a ser tan predecibles cuando nos dejamos llevar por nuestras, pues, emociones o por nuestros condicionamientos. Y el saber decir, no, esta no soy yo, esta persona no soy yo. Esto es mi impulso, lo que sea, pero no soy yo. Me parece muy interesante cómo la inteligencia puede llegar a liberarnos de Claro, y además es que era una persona que estaba viviendo condiciones extremas. Sí. O sea, estaban con un peligro constante a perder la vida. O sea, no era como que, oye, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, el estar encerrados, pues algo tienes que hacer. Entonces, ella obviamente pues desarrollaba, leía y escribía. Entonces, no me puedo imaginar lo difícil que pudo haber sido todos esos momentos que obviamente pues ya sabemos todo el final. Pero ese baño de realidad, esa cubetada de realidad que ella vivía todos los días, obviamente la hacía tener los pies en la tierra y ver las cosas prácticas y ver las cosas claras. Y esa es precisamente lo que ahorita está pasando, que yo no siento que mucha gente tengamos las cosas claras, ¿no? Porque toda esta repetición, por ejemplo, en el TikTok, de todos estos videos de inteligencia artificial, de que ya todo el mundo está publicando su verdad, ¿no? O sea, persuade a mucha gente, acostumbra a la gente. Ya hay gente que cree muchas ideas acerca, por ejemplo, de este evento de Maduro, de la detención de Maduro, y ya tienen ideas muy extrañas acerca de todo lo que ven en TikTok. O sea, ya tienen también... Sí, desarrollas una teoría conspirativa en 5 minutos, literal. Crea reflejos mentales, vuelve sospechosa cualquier versión alternativa. O sea, es de verdad un peligro. Pero, pues, podemos tener todavía esperanza en que la libertad se defiende con un pensamiento crítico, una pluralidad informativa. Esto estaba viendo cuando pasó esto de Maduro, empecé a buscar yo canales de información de Venezuela, ¿no? A ver qué están diciendo los de ahí adentro. Porque además se sentía un silencio por parte de Rusia, de China, que nadie decía nada. Sí. Así nadie declaraba es que hasta nada. La ONU se tardó, o sea, nadie declara, así como que, a ver, ¿quién va a reaccionar? Sí. ¿Quién va a reaccionar? Sí. Entonces empecé a buscar quién decía qué, en dónde, y todos decían lo mismo. O sea, las últimas noticias eran lo mismo, porque no había más. O sea, nadie se estaba pronunciando en contra. Era como que
ya después dijeron, pues no estoy de acuerdo, pero pues así como que llégale, ¿no? pero hazlo. Entonces, sí fue un momento raro, Sí. muy raro, donde todos empezábamos por ahí. Esperábamos pues reacciones más violentas de los gobiernos, ¿no? Declaraciones, no sé. Sí, yo creo que la reacción que más me llamó la atención ese día fue el de una política francesa, que ella es de extrema derecha. Y yo no esperaba, pero para nada, que fuera a condenar pues un intervencionismo exterior en un país para sacar a un dictador, porque siendo francos pudo haber sucedido hace muchos años que se hablaban de violaciones contra los derechos humanos. El año pasado se hablaba del fraude electoral y nunca nadie hizo nada. Entonces esta señora dijo, primero que nada, que bueno, o sea, Maduro sí es esto y lo otro, pero por otro lado no estoy de acuerdo con la forma en la que se realizó, y eso a mí me llamó mucho la atención porque dije, este era el comunicado del día de hoy. O sea, sí, obviamente felicidades a los venezolanos y qué padre y disfrútenlo y todo, pero ahora hay que preocuparnos por esto, porque ¿cuándo es que van a tener su país autónomo? Entonces, es un tema, bueno, a mí personalmente ese me gustó mucho. Nunca pensé estar de acuerdo con esta persona, me llamó mucho la atención, pero es precisamente lo que dices, el poder aceptar leer a alguien que muy probablemente va a decir algo contrario a lo que tú piensas, pero ponerlo en una balanza y empezar a analizarlo y empezar a tejer las historias que cada pues postura nos va a ir entregando. Cultivar de una un educación evento. argumentativa. Uh-huh. O sea, no me voy a creer lo primero que me dicen, no me voy a creer, no voy a repetir algo que vi. Déjame por lo menos averiguo, Uh-huh. ¿no? La libertad tiene la práctica del lenguaje preciso, Sí, 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 sí. no evita consignas vacías y también, pues, tienes que tener tiempo para pensar. Tienes que hacer frente a la inmediatez emocional, dejarla pasar. Me encanta porque precisamente agarramos, o sea, teníamos un guión y ya lo hicimos así como, Sí. ya cambiamos el orden de todo, pero justo antes de empezar a grabar estábamos platicando que yo en clase de filosofía tuve esta experiencia que yo había desarrollado toda la diferencia entre educación y propaganda para mis alumnos. Y era como, pues la educación te da el conocimiento, las habilidades, las herramientas para que tú cuestiones y al final llegues a una conclusión libremente por ti mismo, ¿no? Entonces, a mejor calidad educativa se puede decir que el resultado va a ser que el alumno está más preparado para esta búsqueda de la verdad y entonces sus conclusiones se van a pegar a la realidad y no a otra cosa, ¿no? A lo que te están diciendo y a lo que te están Ajá. moldeando. Por otro lado está la propaganda, y la propaganda lo que hace es te da un slogan, un tweet, un TikTok fácil de repetir, que en su momento hace lógica, pero que no lo vas a cuestionar. Y entonces esta ideologización es muy simple, no respeta la inteligencia de la persona, pues es muy fácil de digerir. Y entonces la persona va a repetirlo hasta que se canse y probablemente no lo vaya a cuestionar porque así se le enseñó. Y entonces, antes de plantear todo esto, yo le preguntaba a los chicos cuál es la diferencia entre educación y propaganda. Y hubo uno que no creo que esté escuchando, pero saludos, que dijo muy claramente, la diferencia es la libertad. Y nuevamente yo no había explicado nada, pero él se paró y dijo, la diferencia entre educación y propaganda es la libertad. La persona educada es libre. Y eso me voló la cabeza. Y creo que concluye perfectamente lo que estás diciendo. O sea, tenemos un sistema en el que los maestros a veces no alcanzan a cuestionar lo que están enseñando. Y no porque, es que tienes que seguir tal libro, no, simplemente porque te toca hacer de todo, tienes que hacer la planeación, tienes que hacer esto, tienes que preparar el salón, tienes que
un montón de cosas y aparte hay el programa de matemáticas y el programa de no sé qué y entonces te saturan y en qué momento dices, oye, esto que estoy enseñando, ¿qué onda? No, o simplemente tu punto como maestro sí está claro, sí está bien desarrollado, pero los alumnos no están preparados para ese momento, También, para entenderlo. también. Hay mucho ruido, hay muchas cosas sucediendo y llegan al salón de clases y tú tienes 40 minutos para dar un contenido, no sucede. No va a penetrar más allá. Entonces, es muy interesante porque precisamente la educación liberadora necesita tiempo. ¿Qué tanto estamos liberando con nuestro trabajo? Porque siento que nos quedamos, pues no sé, o sea, el enfoque está en otro lado, ahorita. Sí, está en otro lado y debemos tener cuidado en lo que estamos siendo aleccionados Ujú. a esa libertad de pensamiento. Y hay eso y está el hecho también de que el maestro no tiene la libertad de hacer muchas cosas que liberarían. Por ejemplo, volviendo a los límites, el maestro que tiene miedo de decirle a los alumnos, basta. ¿Por qué? Porque no vayan a venir los papás, no te vayan a demandar toda la historia que se hace y no hay límites. Entonces, ¿cómo trabajas con eso? ¿Qué tanto puedes lograr en un salón que está en desorden? Ahí entra muy, muy bien el punto de vista de María Montessori, que decía que la libertad, que ella trabajaba en la libertad como condición para el desarrollo. Entonces, esta metodología de trabajo decía que el niño no se forma por imposición externa, sino desde una fuerza interna de su desarrollo. Entonces, la libertad es necesaria para que ese niño exprese esa fuerza, porque ella consideraba que sin esa libertad el niño no se podía concentrar, él no iba a poder desarrollar autonomía y no iba a llegar a ese verdadero aprendizaje, de ahí de que se desprende toda su metodología, en donde el alumno pues se le da ella al alumno una libertad auténtica de los momentos de aprendizaje. Ahí yo siento, voy a decir algo. Yo estuve en Colegio Montessori y mucha gente trae la idea de que el sistema Montessori es para que los niños hagan lo que quieran. Y siempre es como que no, claro que no, no sé qué. Pero ahí yo diría sí. Sí es para que los niños hagan lo que quieran, porque el niño quiere aprender. No es normal lo que estamos viendo ahorita de niños que odian la escuela, que se rehúsan con todas sus fuerzas a aprender algo. El niño quiere aprender y entonces como el niño quiere aprender, los deseos del niño van a ser ordenados. El maestro está ahí para despertar una curiosidad, para guiar, pero no te va a imponer. Y siento que esa es la brillantez de ella. Sí, claro, y aquí, bueno, es que hay muchos pensadores y muchos educadores. Decía Rousseau que uno de los principios es que el ser humano es bueno. El ser humano es bueno. Entonces, partiendo del principio de que es bueno, obviamente va a haber una cierta disposición al aprendizaje. Sí, hay esta curiosidad nata de la que habla Aristóteles, de que el ser humano por naturaleza desea conocer. Entonces, sí, o sea, lo que vemos ahorita definitivamente no es normal. Algo sucedió que mató ese interés. Y bueno, se sigue desarrollando también en las escuelas Montessori que llevan adecuadamente esa metodología, y lo que mucha gente no sabe es que hay una libertad con límites claros. Claro, sí. Hay una libertad con límites claros donde se ejerce las reglas claras, hay un respeto al entorno, un respeto al material, se orienta el trabajo, se orienta la autoformación. Es muy bonito. Todo lo que hizo María Montessori es una metodología muy bonita. Hay una autodisciplina y libertad. El niño trabaja verdaderamente libre, trabaja porque elige trabajar, aprende porque elige aprender, persevera, se equivoca, pero él corrige. Y entonces la idea es que el niño empiece a desarrollar esta independencia moral y esta independencia intelectual, ¿no?
que le va a dar su libertad. Que ahí volvemos a Aristóteles, que dice, no nacemos libres, no es que nazcamos en una esclavitud, pero nacemos dependientes de otras personas, dependemos de nuestra familia, de nuestros padres. Y entonces poco a poco en el desarrollo de la persona vamos conquistando nuevas libertades, el desarrollo de la inteligencia, de la voluntad, pero también nuevas responsabilidades. Entonces, entre más libres somos, más responsabilidades vamos a tener. Ya se verá si respondemos o no. Pero es esta parte, o sea, la conquista de la libertad, que se logra precisamente a partir de la oportunidad de libertad. Sí, ella decía que la libertad se construye gradualmente, conforme el niño va desarrollando su coordinación, su lenguaje, su juicio, su responsabilidad. Y no se va concediendo, sino que el niño lo va cultivando poco a poco. Entonces al niño, al ellos mismos ir viendo que se va cultivando, que van creciendo, que van perseverando, que van logrando esta independencia, pues obviamente se sienten, hay una satisfacción en el aprender. Entonces creo que sí es una metodología de las más bonitas. Pues todas las metodologías persiguen un fin, y ese fin obviamente pues es noble, ¿no? Claro. Porque se han buscado todos los caminos para llegar a este camino de la educación por diferentes medios, por diferentes metodologías, por muchas ideas que pues si nos vamos viendo, vamos retomando, vamos estudiando, nos regresamos también a Aristóteles, ¿no? Yo siempre he dicho, es que siempre vamos qué a volver genial, a Aristóteles. pero te vuelves a regresar para allá. Entonces, por eso es que, pues muchos de estos pedagogos contemporáneos tienen toda mi admiración, así como la tiene obviamente pues Aristóteles, ¿no? Ahí, por ejemplo, me viene a la mente el tema, lo discutía la temporada pasada en el episodio de la ropa, si no me equivoco. El cómo la ropa influye en el proceso de aprendizaje. Pero creo que, o sea, honestamente creo que si un niño no tiene oportunidad de elegir distintas cosas, por ejemplo, ¿qué actividad quieres hacer primero? O ¿qué te vas a poner el día de hoy? O no sé, una variedad de cosas. No va a elegir todo porque tiene que ser de acuerdo a su madurez, pero el darle la oportunidad de elegir cosas precisamente le enseña que cuando elijo algo, renuncio a otra cosa. Y eso es un ejercicio de libertad. El decir a cuál voy a renunciar y a cuál voy a hacer, cuál voy a abrazar el día de hoy. Porque entonces el compromiso se convierte en el grado máximo de libertad. Y siento que esa es la culminación de lo que tenemos que tener en cuenta en el salón de clases. Nuestros alumnos no están listos para renunciar a algo. No están listos para renunciar a su celular o a su descanso o a su lo que sea con tal de abrazar un conocimiento. Pues sí, pero ese también es un enfoque muy complaciente. Sí, entonces también pues hay que educarlos en diferentes ámbitos. Totalmente. De diferentes maneras. Ahora pienso en el punto de Freire, que habla del maestro como posiblemente también un opresor, como esta persona que en lugar de entrar en diálogo con el alumno, precisamente se convierte más bien en alguien que impone un conocimiento y tú aprendes de mí y entonces pues no va muy lejos, ¿verdad? Sí, Freire, este brasileño, que él fue un crítico muy fuerte de la educación bancaria, este concepto de la educación bancaria que bueno, es que todavía sigue hasta estos días, en donde él denunciaba esa educación tradicional como la educación bancaria, en donde el docente va depositando, el alumno recibe y el alumno obedece. Él decía que este modelo niega la libertad porque anula la voz del estudiante, impide el pensamiento crítico y reproduce relaciones de poder en el salón de clases, por ejemplo, en este caso, pues, profesor-alumno.
¿no? La libertad educativa, él dice que exige diálogo, no una imposición. Y la libertad se ejerce en el diálogo auténtico. Nadie educa a nadie solo. Nadie se educa a sí mismo aislado. Y las personas se educan en comunión. El diálogo no es técnica, es una posición ética, es reconocer al otro como sujeto. Entonces, él ponía este concepto de que ahora le llamamos educación entre pares en un cierto concepto de libertad. O sea, no nada más voy a aprender, no nada más el profesor va a depositar todo lo que él está diciendo, pues es el concepto de dictar la clase que platicábamos en otro momento, ¿no? Se usaba que el profesor empezará a dictar su clase porque eso llegaba a ser. Él llegaba y hablaba y hablaba y hablaba y los alumnos estaban escribiendo y escribiendo y escribiendo y el profesor ya se iba y eso era dar la clase, ¿no? Entonces, él propone esta educación entre pares que nada más vas a aprender de lo que te vienen a decir, sino que puedes aprender del otro y tú también puedes colaborar a esta propia educación. Entonces, para Freire, ser libre implica asumir la propia historia, reconocer las estructuras de opresión, un poco socialista era él, comprometerse con la transformación social. Y decía que la libertad no es neutral, es política. Entonces, pues él entraba también en estos temas de igualdad, de democracia, ya estaba manejando, pues también es contemporáneo, ¿no? Entonces, con una propuesta muy clara también y aportando a este tema de la nueva educación. Sí. Y esto pues nos guía irremediablemente a una aproximación más personalista. Esto nos tiene que llevar a una visión distinta de la educación, a una visión que precisamente pone a la persona al centro. Y por persona, esto es algo que pues se discute mucho de que es que el alumno va al centro. Y si no es nada más el alumno, y si es el humano el que está al centro, porque el maestro también es una persona. Y el maestro, al decir que el alumno está en el centro, muchas veces, malamente porque no tendría nada que ver, pero muchas veces es a costa del maestro. Entonces, poniendo a la persona al centro, desde un enfoque personalista, ¿qué podemos decir de la libertad? La visión personalista entiende la libertad no como arbitrariedad, ni como simple capacidad de elegir, sino como una facultad orientada a una finalidad legítima, a la realización integral de la persona. La libertad tiene sentido cuando se sirve al bien de la persona y de los otros, no cuando se vuelve contra ellos. Entonces, la persona es fundamento de la libertad, es fin en sí misma, posee dignidad, no posee precio. Es un ser relacional que está abierto a los demás. La libertad no se define por el poder de elegir cualquier cosa, sino por la capacidad de autodeterminarse conforme a la propia dignidad. Es una finalidad legítima. Este fin legítimo es el bien integral de la persona. Es su plenitud moral, su plenitud existencial, la construcción de relaciones justas y solidarias. Una libertad que destruye al propio sujeto o a otros deja de ser legítima. Aunque sea formalmente libre. Ajá. Aunque sea formalmente libre. Sí. Y aquí, pues me viene nuevamente el poema de Invictus, el tema de soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. En esta parte en que elijo precisamente hacia dónde me dirijo, que pues precisamente eso es lo que llamamos una finalidad.
y cómo nadie me puede quitar la libertad de elegir hacia dónde voy, la libertad de elegir mi fin. Se me pueden imponer muchas cosas, pero al final la dirección la voy a determinar yo. Sí, el dónde sí. Uh-huh. Esta aportación del personalismo que la libertad alcanza su plenitud en ese donde sí, que es amar es un acto libre, Uh-huh. comprometerse es un acto libre. Uh-huh. Fíjate eso, comprometerse es un acto libre. Uh-huh. Tú eliges el compromiso. Uh-huh. Servir no es una negación de la libertad, sino su culminación. Y sí, cuando tú sirves, hay este sentimiento de que eres completo, de satisfacción, de felicidad, Sí. de plenitud. La libertad no se pierde al entregarse, ahí es donde se realiza. Sí, pues es una elección el entregarse. Una elección muy completa. Entonces, es totalmente un ejercicio, lo que nos diría Aristóteles, ahí es donde ejerces la libertad. Sí, los límites morales no oprimen la libertad, la van orientando y a su vez también la protegen. La fortalecen, Uh-huh. sí. Silvana, hemos recorrido un camino largo. Cerramos con esta idea en que buscamos la libertad más que la verdad, al punto que ya no sabemos qué es la libertad. Pero pues aquí estamos desmenuzando un poco lo que es. La verdadera libertad no es el desapego total o el estar siempre disponibles. La libertad es la capacidad de orientarnos hacia aquello que nos finaliza, hacia nuestro bien. Y como bien nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan, la verdad nos hará libres. Solo cuando conocemos la realidad de quienes somos, podemos elegir con sentido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir esta plática y otras más que vamos a compartir próximamente. Muchas. ¿Con qué te vas el día de hoy? Pues me voy con que la libertad nos va guiando para ser personas plenas. Para llegar a ser lo que vinimos a hacer. Lo que venimos a hacer. Sí. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Si ya llegaron hasta aquí, los invito a dejar algún comentario, a contarnos qué les movió más de esta plática y a compartir con sus amigos, con otros maestros, con quien crean que le pueda hacer bien escuchar este episodio. Y nos vemos aquí en la próxima semana con más cosas. La verdad nos hará libres y para ello siempre hará falta pensar.